Bien, continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar hoy día sobre un tema que es inherente y que a todos nos inquieta desde que nacemos. Los filósofos decían de que el hombre ha sido creado para alcanzar su felicidad. Decía Aristóteles, Sócrates, Platón, que la máxima realización del hombre es alcanzar su felicidad. Vamos a ver cómo aterrizamos en esa anhelo, en esa meta, en ese sueño. Y está con nosotros Mauro Vitali, él es conferencista internacional argentino. Vamos a desarrollar aquí en Trujillo una importante actividad sobre la metafísica como el arte de ser feliz. Mauro Vitali, bienvenido a UPAO Noticias. Buenos días, Alberto. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy feliz de estar nuevamente en Trujillo. Te cuento que la última vez estuve hace 3 años aquí en la ciudad de Trujillo dando conferencias y ahora estoy viniendo de una gira por todo el Ecuador y también por algunas ciudades del Perú para hablar de metafísica y cómo utilizar esta enseñanza, esta filosofía de vida para resolver los problemas de salud. De eso voy a conversar el día de hoy y mañana con todos los trujillanos que quieran asistir. Muy bien. Para que el común de los internautas conozcan más a profundidad, ¿qué entender, a qué se dedica la ciencia de la metafísica? ¿Cómo entenderla, cómo internalizarla? Bien, Mauro. Mira, la metafísica define la palabra más allá de lo físico. Estudia todo lo que existe pero que no se ve ni se toca. Por ejemplo, los pensamientos los podemos percibir, los sentimientos los podemos sentir, pero no los vemos ni los tocamos. Son intangibles, son metafísicos, pero tienen un rol muy importante en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud, en nuestro estado económico, en nuestras relaciones personales. La metafísica es un término que inventa y crea Andrónico de Rodas en el siglo I después de Cristo, que estaba revisando justamente unos textos de Aristóteles, de Platón, que hablaban de la belleza y el amor, y como era algo intangible le puso metafísica. Y tiene 3 grandes áreas de estudios, que es la teología, es el estudio de Dios, la ontología, que es el estudio del ser en uno mismo, y la gnoseología, que es una rama de la filosofía que estudia el origen y el alcance del conocimiento humano a través de todas las culturas. Ahora tiene una definición coloquial simple, que es para la gente que nos escucha, que es que la metafísica es el arte de ser feliz. ¿Por qué? Porque lo primero que se ocupa la metafísica es de estudiar la mente y su desenvolvimiento de forma positiva, ya que existe una ley, que es la ley de mentalismo, que su axioma dice que todo lo que vos pensás y todo lo que vos sentís se va a manifestar en alguna experiencia de tu vida. Donde está tu atención, en ello te vas a convertir, ya que tú eres tu conciencia. Y Jesús lo enseñó cuando dijo, lo que creíste te será hecho. Y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, que uno se condena, que le pase lo negativo que habla de uno mismo. Si vos decís mi depresión crónica, mi gastritis crónica, este cáncer me está matando, vos estás creando a través de tu mente, sentimientos y palabras y ordenándole a la vida que se manifieste en tu estructura física eso que estás anunciando. Porque el ser humano crea a través de los pensamientos, los sentimientos y las palabras. Por eso Jesús fue muy enfático. Él maldice una higuera y la higuera se muere. Para mostrarle a las personas que el poder que tiene en uno mismo, en el ser humano, el pensamiento, el sentimiento y la palabra. Cuando uno, por ejemplo, dice mi gastritis crónica y lo afirma con sentimiento y lo acepta, eso se registra inmediatamente en las células del cuerpo. Correcto. Y sobre eso justo vamos a conversar porque tú hablabas hace un momento de cómo en la salud muchas veces los males de la sociedad, de los pacientes, las personas, es porque emocionalmente ya se sienten prácticamente insalvables, ¿no? Que ya su mal los va a eliminar. Muchas veces lo emocional influye en lo biológico. Mirá, no muchas veces. Te cuento que es el 80% de la conciencia está constituida de sentimientos. ¿Qué significa eso? Que si vos, por ejemplo, aceptás emocionalmente que tu cáncer es terminal, te vas a morir. Y de hecho ya hubo un médico alemán, el doctor Hammer, que en el año 1941 descubre la relación directa de los sentimientos negativos que vivíamos en soledad, que los pacientes vivían sin exteriorizarlos, por ejemplo una pena muy grande, un odio muy profundo, y después de 2 o 3 años ese sentimiento se registraba en el cerebro y se repercutía como un cáncer. Y cuando el paciente resolvía el conflicto emocional y aprendía a desenvolver armonía en los sentimientos y tener autocontrol del mundo emocional, se sanaba de forma permanente. ¿Por qué?
Justamente porque el ser humano cuando tiene un sentimiento, si es bueno, lo bendice, lo beneficia, pero si es negativo, eso empieza a generar un desorden celular porque se registra inmediatamente en las células del cuerpo, ya que el ser humano tiene la capacidad de crear. ¿Y cómo creamos? A través de lo que pensamos, de lo que sentimos y hablamos. Así como este programa lo tuvimos que pensar, uno se tiene que levantar temprano, pensar cómo lo va a desarrollar, hacer una agenda de prensa. De la misma forma, nuestra salud depende de lo que pensemos y lo que sintamos. Y es muy importante cada vez que uno se encuentra hablando de algo negativo con respecto a uno mismo, decir, no lo acepto, le quito poder. Yo soy la salud en este órgano del cuerpo. Hablar en primera persona usando el verbo ser, que es Dios en uno mismo, el ser, es la vida en uno, no es algo místico. Es esa corriente de vida armónica, inteligente, positiva, que se manifiesta cuando uno mismo es positivo, es armónico, porque uno no está separado del ser, uno es el ser. Lo que pasa es que como creemos en las enfermedades, le damos poder a los pensamientos negativos, le damos poder a los que nos dicen desde afuera, y lo registramos en la memoria y después lo reproducimos como si fuera una realidad. De esa forma vamos construyendo una realidad con nuestra mente que es negativa, nos hace mal, nos enferma. Por eso es muy importante aprender, primero comprender el poder que tiene el ser humano para crear, y que lo que pensemos y sintamos se va a manifestar. La palabra es un recipiente de una idea, que cuando le ponemos sentimiento se manifiesta. Correcto, muy bien. Ahora, ¿cómo alcanzar la felicidad? Todo ser humano dice, no, yo quiero ser feliz, quiero que mi familia, mis hijos, mis padres, mi esposa, mi enamorada, toda la gente que uno ama y quiere incluso gestionar esa felicidad. Mira, ¿Eso es así de cierto o la felicidad cómo se gestiona, cómo se alcanza, Mauro? Mira, te comento, recién veníamos conversando en el taxi con una amiga y con otro amigo, y ella me dijo algo que me quedé pensando. Me dijo, mira, el cielo existe cuando uno se muere. Porque está la creencia, la idea que nos fueron programando en la iglesia, en nuestra religión católica. Yo soy católico, amo mi religión, pero tengo que discernir qué es falso y qué es correcto. La creencia de que el cielo está cuando uno se muere es falso, porque el cielo es un estado psicológico. Es un estado interno que uno vive cuando tiene armonía en los sentimientos. Y esto se lo digo a toda la gente que me ve. La clave del éxito en la vida es sostener la armonía en el mundo emocional, porque cuando hay armonía se puede manifestar el ser. El ser es la conciencia del cielo, que se habla, por ejemplo, en la religión católica. El ser se manifiesta cuando uno tiene dicha, armonía, felicidad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bien, controlando los sentimientos, aprendiendo a cargar de armonía el mundo emocional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? 3 ejercicios básicos. 1 con la respiración. Cuando uno hace, por ejemplo, el pranayama, que es el santo aliento, es un ejercicio de respiración en 4 tiempos que lo que hace es equilibrar el mundo emocional y aquietar el mundo psicológico, la mente. Empezás a sentir paz. Inspirás, retenés el aire en el vientre, exhalás por nariz y descansás sin respirar. 4 tiempos. Inhalás, retenés el aire en el vientre, exhalás por nariz y descansás sin respirar. Cuando respirás en 4 tiempos durante 10 minutos, la mente se empieza a calmar y el mundo emocional se empieza a quietar. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando vos estás enojado, ¿cómo respirás? Rapidísimo, agitado. Y cuando estás, por ejemplo, estresado o estás ansioso, ¿cómo respirás? Agitado también. Todo. Porque la respiración está íntimamente relacionada con tus sentimientos y tu mente. Cuando vos respirás en 4 tiempos, se empieza a calmar el mundo mental, los pensamientos se empiezan a quietar y los sentimientos se empiezan a tranquilizar. Y empieza a haber armonía. Y la armonía es el cielo en este mundo. Es la felicidad. Es la felicidad, no está lejos, está con vos mismo. La persona que aprende a tener armonía en el mundo emocional tiene el 80% del éxito asegurado. En su pareja, en su familia, con sus estudiantes, en su grupo espiritual. Es muy importante mantener la armonía en los sentimientos porque uno vive en la conciencia y el cielo está dentro de uno mismo, no está afuera. No es que cuando te morís vas a ir al cielo. Mentira, si vos no vivís en el cielo ahora... ¿Existe el infierno, Mauro? Claro que existe, pero no el infierno como un lugar, sino también es un estado psicológico. Claro. ¿De qué? De miedo, de inarmonía, de infelicidad, de todo lo tristeza. contrario al cielo que estás tú describiendo. Exacto, porque no existe un infierno en sí mismo. Y uno mismo lo construye y lo genera. Exacto, pero siempre quiero aclarar algo, que ese infierno es transitorio.
Porque lo único que es permanente en la vida es la felicidad, es la salud. No existe la enfermedad crónica. Cuando un médico te dice estás depresivo crónico, es mentira. Y se lo tenés que decir en la cara. No lo acepto, le quito poder. Dios en mí es felicidad y armonía. Te lo cuento, tengo una amiga en La Paz que se separó del marido, se deprimió, entre comillas, fue al mejor psiquiatra de La Paz y le dijo, usted tiene depresión crónica. Y le dio 7 pastillas por día. A los 2 años yo pasaba por su casa, me cansó. Porque los depresivos te aburren, porque siempre te cuentan lo mismo, siempre tienen el mismo estado psicológico y llega un momento que te cansan. Y que, ¿sabes qué? Me tenés podrido. No, Mauro, pero yo te quiero mucho, no me digas eso. Me tenés podrido, le digo. ¿Por qué no cambias la forma de pensar y dejás de darle autoridad y poder a ese psiquiatra y no vas a ver un buen psiquiatra, un buen médico, porque los hay, que te vea el cerebro a tiempo real y te diga si realmente tenés depresión o no, y te medique de forma natural? Y la llevé a Buenos Aires con un médico psiquiatra que era neurocientífico y filósofo, le hizo un mapeo cerebral y dijo, usted no tiene depresión, algunos rasgos de ansiedad, tome estas pastillitas y va a ver que en unos días empieza a sentir mejor. Lo que quiero decirle a la gente y transmitirle es que no existen las enfermedades crónicas, tienen una causa psicológica. Cuando uno la descubre y cambia las causas, es positivo, aprende a meditar, aprende a respirar correctamente, mantiene la armonía en los sentimientos, vive en el cielo y se cura. Perfecto. Interesante lo que nos comentas, Mauro. Finalmente, haz nuevamente la invitación. Vas a estar en Trujillo. Así hoy es. tienes una conferencia, mañana tienes otra, nos decías. ¿Dónde va a ser esto y cómo el público puede acceder a ella? Bien, los invito a todos hoy día, martes 17, ¿no? Así es, 17 de octubre. Martes 17 de octubre a las 7 de la noche en el Hotel Paraíso. Esto queda en Girón San Martín 240 y continuamos mañana con otra charla de la misma temática. Son temas distintos que se van a hablar sobre la salud. Mañana miércoles 18 a las 7 de la noche en el mismo lugar, Hotel Paraíso, Girón San Martín 240, esto queda a 200 metros de la Plaza de Armas. Sí, correcto. Quiero aclarar que el ingreso es libre, no se cobra. Al final se solicita una colaboración voluntaria y la gente libremente colabora lo que desea, que es para cubrir los gastos que tenemos de hotel, de alquiler de sala y algunos gastos generales, y de esa forma podemos ayudar a mucha gente, porque hay gente que no puede pagar esos cursos carísimos de 200, 300 dólares y a veces no aprenden tanto como pueden aprender en un seminario de metafísica, y es para todo el mundo. Personas mayores de edad, hasta tercera edad, están invitados hoy y mañana 7 de la noche, Hotel Paraíso, Girón San Martín 240. Muy bien, perfecto. Entonces, gracias Mauro Vitali, conferencista internacional, por abrirnos espacio en la mente de que la felicidad está en uno mismo, ¿no? Que no se vende en una farmacia, sino que uno mismo tiene que construir su felicidad a partir de una actitud optimista, positiva, ¿verdad? Y manteniendo la armonía en los sentimientos, que es la dicha en la conciencia. Muy bien, gracias. Hacemos una pausa. Continuamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.